mediante el chat que está habilitado en la parte inferior de sus pantallas. Muy bien, ahora sí le damos pase a nuestra moderadora del día de hoy, la señora Isabel Flores de la Escuela Nacional de Administración Pública, para dar inicio a la ceremonia de inauguración. Buenos días, Isabel, bienvenida. Buenos días a todas y todos. Con mucho placer estoy hoy día acompañándolos. La Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, les da la más cordial bienvenida al primer Congreso Internacional Retos de lo Público y el Servicio Civil del Perú. De antemano, pedimos las disculpas del caso si se presentara algún problema técnico y se sugiere esperar unos segundos mientras retoma la conectividad, si fuese el caso. Soy Isabel Flores, como les digo, estoy realmente muy agradecida y me siento orgullosa de estar hoy día aquí moderando este primer momento de nuestro congreso. Para dar inicio a la ceremonia protocolar de inauguración de este primer Congreso Internacional Retos del Empleo Público y el Servicio Civil en el Perú, vamos a presentar a la señora Yaneiri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, y al señor Dante Mendoza Antonioli, director de la Escuela Nacional de Administración Pública de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Sin más preámbulo, entonces, invitamos a la doctora Yaneiri, presidenta ejecutiva de Servir, para que nos brinde las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí en este primer Congreso Internacional de Empleo Público, Desafíos del Servicio Civil, que es un esfuerzo de servir, pero que viene siendo liderado extraordinariamente por la Escuela Nacional de Administración Pública. El profesor Ferraioli decía que cuando se refería a los derechos humanos, que no se puede garantizar aquello que no se conoce o que carece de contenidos claros y delimitados. Esto lo decía porque no bastaba con que un convenio internacional, con un tratado, reconociera derechos humanos, ¿no?, tan importantes, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, como recordaremos todos, sino que además era importante poder desarrollar sus contenidos para poder tener un asidero más fuerte para poder protegerlo y para poder seguir desarrollando, ¿no? Este es el propósito de este primer Congreso Internacional de Empleo Público. Nace como una idea, ¿no?, como una idea de tener un espacio para poder debatir, para poder conversar, para poder dar contenido, opinar sobre el servicio civil peruano. En general sobre las categorías del servicio civil y empleo público, y en particular sobre el servicio civil peruano. Y en este contexto es que contamos con las valiosas colaboraciones de expositores y expositoras nacionales y extranjeros que van a estar compartiendo con ustedes, con nosotros también vamos a aprender, ¿no? Nosotros también vamos a estar aquí aprendiendo sobre estos desafíos del derecho civil, ¿no? Van a encontrar en una primera parte de este congreso un componente jurídico muy importante relacionado con los derechos de acceso a los cargos públicos, con los principios del servicio civil, con las reglas y los contenidos de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, la responsabilidad penal, algo que nos concierne a todos, sobre, además, todo lo que tiene que ver con las incompatibilidades, inelegibilidades del sector, de los servidores y servidoras públicos. Y en una segunda parte, un segundo gran componente está dedicado a la gestión del servicio civil, ¿no?, al debate del servicio civil como política pública, como política de Estado.
En este contexto creo que van a ser 3 días muy fuertes, ¿no? De mucho debate, de mucha reflexión, y yo los invoco a que puedan sacarle el jugo del mayor posible a todos nuestros panelistas, que reitero, han tenido la generosidad de poder participar en este espacio, y desde ya va todo mi agradecimiento para todos ellos y ellas. Antes de irme, sí quisiera comentarles que uno de los grandes desafíos que Servir ha asumido a partir del día de ayer es poder reimpulsar el tránsito. Servir siempre ha estado comprometido en poder impulsar la reforma del servicio civil, pero, digamos, a veces los espacios no han sido los más favorables. Afortunadamente, la mano de este gobierno, incluso desde el mismo presidente de la República, se ha decidido poder impulsar, ¿no? significativamente en lo que se pueda, en lo que queda de este gobierno, el tránsito a la reforma del servicio civil en 18 entidades. A través de una estrategia que incluso ha sido co-creada por el propio presidente y la premier. En este contexto hemos recibido muy ilusionados, y porque estamos preparados para poder asumir este reto, nos hemos preparado durante mucho tiempo para poder asumir este reto, y nuestro objetivo es poder contar con estas 18 entidades, con un número significativo de servidores y servidoras públicas, teniendo en cuenta el estado de emergencia, con 18 entidades y un número significativo de servidores públicos en el servicio civil antes de que termine este gobierno. Esta medida además tiene que ver con un esfuerzo de este gobierno para poder promover una salida a la situación que han venido atravesando los servidores bajo el régimen CAS, ¿no? Servidores y servidoras sumamente profesionales, que han venido trabajando comprometidos y comprometidas con la vocación de servicio y con las metas institucionales de cada una de sus entidades. Entonces, en este contexto, además, esto nos va a permitir poder dejar una hoja de ruta clara para el siguiente gobierno, para quienes vengan, en relación a la implementación de la reforma del servicio civil, y por qué no generar un efecto contagio a las demás entidades para que se sigan incorporando al tránsito, que va a quedar simplificado. Ya estamos terminando de trabajar en esa simplificación, y que puedan irse incorporando progresivamente en este tránsito planificado. Me voy, no sin antes saludar la generosa presencia de la doctora Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, que nos está acompañando el día de hoy también, y sin saludar a todos y cada uno de ustedes nuevamente, agradecerles por su presencia. Sé que estamos viviendo momentos muy difíciles para el país, en términos de la pandemia. Hemos perdido amigos, familiares, hemos perdido seres queridos, pero no obstante el luto que podamos estar viviendo, la preocupación por lo que podamos estar viviendo, seguimos comprometidos y comprometidas con sacar adelante nuestro país, y eso se los agradezco profundamente. Por lo demás, muchísimas gracias por estar aquí, y los dejo con lo que sigue en el programa de este congreso. Nos vamos a ver más adelante en otras mesas. Que estén bien. Muchas gracias, señora Boyer, presidenta ejecutiva de Servir, por sus palabras. Para lograr un Estado eficiente y amigable a la ciudadanía cara al Bicentenario, tenemos el reto prioritario de destrabar e impulsar la reforma del servicio civil. Por ello, hemos organizado este Congreso Internacional para nutrirnos de las experiencias de otros países, de aprender de sus éxitos y también de sus dificultades, de la mano de reconocidos expertos internacionales y también de los mejores profesionales nacionales. A continuación, tengo el honor de invitar a dar las palabras a el señor Dante Mendoza Antonioli, director de la Escuela Nacional de Administración Pública. Muchas gracias. Buenos días con todas, con todos. Doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Un honor tenerla con nosotros hoy día. Muchísimas gracias por la deferencia.
Doctora Yaneri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, mi jefa y querida amiga. También vamos a dar inicio a algo que es particularmente grato para todos nosotros en Servir, doctora Elvia. Desarrollar actividades académicas va de la mano con lo que hacemos en un ente rector de los recursos humanos en nuestro país. Desarrollar actividad académica es apostar por la formación, por la actualización continua, por el perfeccionamiento de las personas que trabajamos con honor, con dignidad y con muchísimo orgullo al servicio de nuestro país. Servir a través de su escuela, a través del ENAP, está comprometida con eso, y este congreso forma parte, digamos, de este tipo de actividades. Reflexionar durante 3 días alrededor de los temas de empleo público y servicio civil en un momento como el actual, en donde las personas al servicio de la nación andan con muchas preguntas, andamos con muchas dudas, muchas dificultades, muchas inquietudes por los continuos cambios normativos, por los cambios políticos y por todo aquello por lo que estamos pasando en nuestro país. Creemos el momento de poner las cosas en blanco y negro, comenzar a discutir académicamente, tanto con los mejores profesores internacionales expertos en la materia, como con aquellos de casa, con aquellos expertos nacionales que son algunos funcionarios públicos que están ocupando altos cargos públicos, y también profesores distinguidos de la academia, de las universidades, que son expertos en esta materia, de manera tal de que podamos dilucidar aspectos como, por ejemplo, las condiciones de acceso al empleo público, como por ejemplo los temas de responsabilidad, no solamente la administrativa, sino también la penal, que tienen nuestros servidores públicos, los principios que rigen la actuación con la que vamos a desarrollar nosotros nuestra tarea, y en general los diversos temas que involucran lo que es la marcha de las personas al servicio del Estado. ¿Para qué? Para poder tener ese servicio civil, esos empleados del Estado de los cuales todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país se puedan sentir orgullosos y orgullosas. Para nosotros es absolutamente indispensable el debate, la discusión, el estar abiertos a las ideas para poder ir construyendo juntos este nuevo modelo de gestión de las personas al servicio del país, con una mirada hacia el ciudadano, con una orientación básica y fundamental hacia el ciudadano. Yo no quiero más que agradecer la presencia de todos ustedes y darle el uso de la palabra a nuestra querida presidenta de la Corte Suprema, a efectos de que nos dirija sus palabras de presentación, de bienvenida y de inauguración de nuestro Congreso, doctora Vargas. Muy buenos días con todas y con todos. Agradezco la generosa invitación de la Presidenta Ejecutiva de Servir, la doctora Yaneri Elizabeth Boyer Carrera, para participar en este Congreso Internacional Retos del Empleo Público y Servicio Civil. Fíjense que los objetivos de este evento son importantes y trascendentes, porque van a permitir a lo largo de estos 3 días reflexionar sobre todas aquellas categorías conceptuales del empleo público tan necesarios el día de hoy. Como ustedes saben, las últimas modificaciones normativas han traído un conjunto de decisiones a las autoridades, sobre todo que tenemos que tomar, digamos así, algunas medidas. Han traído un conjunto de decisiones que creo yo también van a ser analizados en este Congreso Internacional. Y esto está referido específicamente a la eliminación de la ley CAS. Veía yo el programa con gran interés y me parecía sumamente importante el tratar un tema que es relevante y que está referido hacia una gestión por resultados, el trabajo remoto y otras oportunidades de la pandemia. Sin duda, esta pandemia nos obliga a una nueva forma de trabajo, obliga también a regular mejor el marco normativo y establecer nuevas directrices a las instituciones para poder llevar precisamente a cabo nuestro servicio de manera eficiente y eficaz. Construir y afianzar el conocimiento de quienes se encuentran dentro del empleo público es fundamental. Y creo que esta actividad que lleva a cabo la Autoridad Nacional del Servicio Civil es fundamental. Un gusto poder participar con ustedes, poder compartir con ustedes y también invocarles lo que siempre invocamos a todas y a todos, a seguir cuidándonos bastante. Muchísimas gracias.
Agradecemos la presencia y las valiosas palabras de la doctora Elvia Barros, presidenta de la Corte Suprema del Perú y del Poder Judicial. Y ahora sí, como todo evento de inauguración, vamos a realizar la foto de este evento, así que invitamos a la mesa de honor, ¿no?, a los ponentes que van a venir a continuación, y a todas y todos ustedes a prender sus cámaras con la mejor sonrisa y el entusiasmo por el inicio de este congreso que sin duda nos va a dejar muy grandes e importantes aprendizajes. Así que, por favor, vamos a inmortalizar este momento, vamos abriendo las cámaras para tomar la fotografía protocolar. Bien, vamos con la captura, la foto. 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias a todas y todos. Y antes de iniciar la mesa inaugural, queremos agradecer a todas y todos los participantes que están conectados por el Zoom y a las miles de personas que nos están acompañando en vivo en este momento, en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales. Vamos a dar inicio a la mesa inaugural. Retos para el empleo público post-crisis sanitaria. En esta mesa nos van a acompañar el señor Jaime Rodríguez Arana, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña y presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. También nos acompaña el señor Frédéric Boehm, responsable de la División de Integridad Pública de la OCDE. Antes de iniciar con las intervenciones, quiero mencionarles que el equipo de soporte técnico les está enviando un link por el chat del Zoom, y en los comentarios de las redes sociales también, donde podrán encontrar las reseñas de las y los expositores a lo largo de todo el Congreso, también los materiales a usar en este evento y el acceso para que puedan realizar las preguntas relacionadas con el tema de cada uno de los paneles. Vamos a iniciar la mesa inaugural con la intervención del doctor Jaime Rodríguez Arana, quien ha dirigido diversos foros de reflexión e investigación sobre derecho administrativo, incluyendo el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, la Asociación Española de Ciencias Administrativas, la sección española del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas y el Grupo de Investigación de Derecho Público Global de la Universidad de La Coruña. Ha asumido numerosas responsabilidades en España, diputado en las Cortes Españolas, subsecretario de Administraciones Públicas, director del Instituto Nacional de Administración Pública, presidente de la Fundación Instituto Internacional de Administración Pública y miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma del Senado. A nivel internacional, ha sido miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas y miembro del Jurado de Naciones Unidas para los Premios Mundiales en la Administración Pública. El doctor es investigador y autor de una prolífica obra de derecho. Ha sido catedrático en Derecho Administrativo en numerosas universidades y doctor honoris causa en Nicaragua y Costa Rica. Invitamos entonces al doctor Jaime Rodríguez Arana para la presentación de su ponencia Retos para el empleo público post-crisis sanitaria. Sí, Isabel, Jaime ha tenido un problema de conexión, acaba de salir y estar tratando de reconectarse. Yo creo que podríamos comenzar con la ponencia de Frédéric, si Frédéric no tiene ningún problema, mientras que le damos el espacio a Jaime que supere su problema técnico y se nos conecte. Muy bien. Entonces, si Frédéric no tiene ningún problema, buenísimo. Me permiten entonces presentar al señor Frédéric Boehm. Él tiene 20 años de experiencia trabajando e investigando sobre corrupción y gobernanza.
Actualmente encabeza el trabajo sobre integridad pública en América Latina de la OCDE, lidera la iniciativa sobre políticas de integridad basadas en lecciones aprendidas de las ciencias conductuales. También fue consultor para gobiernos e instituciones como U4, PNUD, UNDOC, DIFID y GIZ. Y como profesor en Perú, Colombia y Panamá, dictando clases sobre economía de la corrupción. Frederick Boehm tiene un doctorado en economía, ha publicado diversos libros sobre corrupción en esas revistas académicas. Señor Boehm, muchísimas gracias. No, muchas gracias más bien por la invitación. Me alegra mucho poder estar con ustedes, por lo menos virtualmente, nuevamente en Perú. Gracias, Janeiri, Dante, por la invitación. Ya nos conocemos desde bastante tiempo a través de los trabajos en Perú de la OCDE antes. Y bueno, hoy voy a hablar digamos, de la relevancia particular que tiene el servicio civil para promover unas culturas de integridad en la administración pública. Primero, bueno, para contarles un poco brevemente sobre qué es la OCDE. Como saben, es una organización para la cooperación y el desarrollo económico. Fue fundada en el 61. Ahora tiene 37 países miembros en la región México, Colombia, Chile, con Costa Rica ya casi también juntándose a la organización. Y Brasil, Argentina y Perú como países que son muy cercanos y con quienes hemos trabajado. La OCDE básicamente es un foro para compartir experiencias en muchas áreas de políticas públicas y entre otras en gobernanza para buscar soluciones, y también establece estándares internacionales en temas de políticas públicas, estándares que son voluntarios pero que reflejan pues las buenas prácticas y lo que sabemos de la investigación académica. En términos de integridad, tenemos 3 estándares relevantes del 2003 sobre la gestión de conflictos de intereses, que es muy relevante también para el servicio civil. En el 2010, una recomendación sobre transparencia e integridad en el cabildeo. Y en el 2017, la recomendación sobre integridad pública, sobre la cual hablaré un poquito más ahorita. Nosotros estamos haciendo muchos trabajos en América Latina en base a estos estándares. O sea, fomentamos un diálogo entre países, entre tomadores de decisión en diferentes entidades que son relevantes para la integridad pública. Tenemos junto con el BID una red de práctica, la Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe, y tenemos una red de auditores públicos para auditores públicos que no es solamente en América Latina, sino mundial, pero donde hay una fuerte presencia también de auditores de la región. Luego tenemos algunas publicaciones que buscan un análisis comparativo y tenemos muchos trabajos a nivel de país. Entre otros, con Perú tenemos una larga historia ya de cooperación desde el estudio de integridad en el 2017. Abajo tienen el vínculo, ahí pueden encontrar todas esas informaciones. Entonces, brevemente, ¿por qué integridad? Si se acuerdan, después de la crisis financiera 2007-2008, cayó la confianza de forma bastante significativa alrededor del mundo. Pero digamos en los países, por lo menos en promedio, en los países de la OCDE recuperó la confianza desde el 2013 más o menos. Mientras que en América Latina siguió bajando la confianza en las instituciones. Y se acuerdan, en el 2019 también hubo pues, escándalos de corrupción, disturbios por desigualdad en Chile y en muchos otros países de la región. Y ahora viene COVID 2019 y habrá que ver qué impacto tiene eso sobre la confianza en las instituciones. Pero en definitiva, el tema de la corrupción, y sobre todo en Latinoamérica, pero en todo el mundo, tiene un impacto muy fuerte sobre la confianza. Y sabemos que la corrupción durante esa crisis, desafortunadamente,
ha sido casi la segunda pandemia. Muchos riesgos de corrupción ya existentes se intensificaron y otros surgieron con la crisis. Y hay unas publicaciones que tenemos en la OCDE específicamente sobre corrupción en la crisis. Lo que quiero hablar hoy un poco es cómo responder de manera efectiva a este reto, a este desafío de la corrupción. Por supuesto, resaltar el rol clave del servicio civil meritocrático. Y no lo hago solamente porque me invitaron a este evento, sino porque sinceramente creo que es un tema absolutamente fundamental para cultivar culturas de integridad en el sector público. Entonces, ¿cómo responder de manera efectiva? Si pensamos un poco lo que estamos haciendo ahora, básicamente hay dos enfoques. Hay uno que, bueno, llamaría cínico, viene de economistas, viene del supuesto, básicamente, que una persona X, si se encuentra con una oportunidad de corrupción, va a mirar los costos, o sea, la probabilidad de detección, una sanción posible, qué tan probable es, y la recompensa, o sea, el beneficio de la corrupción, y va a tomar una decisión en base a esto. Es decir, que básicamente no hay ningún aspecto ético o algo así en la toma de decisiones. Luego hay un acercamiento un poco, digamos, ingenuo, que es decir, bueno, vamos a hacer leyes, ¿sí? Vamos a hacer códigos de ética, principios, valores, y esperamos que la gente va a cumplir con estos, digamos, estos papeles. Pero claro, las conductas reales, las convenciones sociales, costumbres, lo que se realmente hace, la cultura, puede ir bastante en el sentido contrario a estas conductas deseadas. En inglés hay esta frase de wishful thinking. Por supuesto, nos gustaría a todos que todo el mundo se comportase de esta forma, pero la realidad puede ser distinta. Entonces hay un acercamiento empírico que está ganando ahora en importancia para el análisis de este tema, es el enfoque de la conductual, de las ciencias conductuales, psicología, economía conductual, neurociencia, que básicamente está mirando cómo la gente realmente se comporta, o sea, observando y entender por qué actúan de esta forma. O sea, cómo se toman, por ejemplo, decisiones éticas y en base a esta información diseñar medidas de integridad más efectivas. Bueno, los que ya me escucharon en Perú conocen este experimento, pero sin embargo lo voy a presentar rápidamente. Es un experimento típico que se hace mucho en la investigación. Imagínense que todos ustedes, ya son más de 400 participantes, por lo menos aquí, están participando en un experimento virtual. Imagínense que todos ustedes tienen un dado y lo lanzan y pueden obtener plata, dinero, realmente, de acuerdo al número que obtuvieron en el lanzamiento del dado. ¿Sí? Entre más alto el número, más dinero obtienen. Bueno, en oro, 5, 10, 15, 20, 25, 30 euros. Luego imagínense que hay un mecanismo a través del cual ustedes me avisan a mí cuál fue el resultado que obtuvieron y de forma automática y anónima reciben el dinero que obtuvieron. Entonces piensen un momentico qué declararían. ¿Sí? Absolutamente anónimo y pueden ganar bastante dinero. De acuerdo a la estadística, la ley de probabilidad nos diría que deberíamos observar más o menos una distribución igual de números de ojos del dado. No hay ninguna razón por la cual uno esperaría ver más 6 que 4, sobre todo con un número tan alto de personas participando. Un economista como yo estaría esperando este resultado. Anónimo, no hay ninguna sanción, ninguna probabilidad de detección. Sería tonto no declarar un 6, porque podría maximizar mis ingresos de cierta forma. En Colombia hay un dicho que dice papaya puesta, papaya partida. Hay una oportunidad, yo la tomo. ¿Sí? Eso es la vista cínica que mencioné ahorita.
Ahora, ¿qué pensarían en la realidad? ¿Qué está sucediendo cuando uno observa realmente la gente haciendo este experimento? Y se ha hecho en muchos países del mundo, con estudiantes, con profesionales, con personas mayores, con jóvenes, y casi siempre, o más bien siempre se observa una distribución más o menos como esta. ¿Sí? No es ni la distribución probabilística igual, ¿no? Pero tampoco es este resultado catastrófico de todo el mundo engaña y dice obtuve un 6 para maximizar sus beneficios. Más bien vemos que sí hay mucho menos 1 y 2 que se reportan, pero tampoco todos 6. Pero sí hay, digamos, algunas pequeños engaños, ¿sí? en reportar la cifra. Y esto se junta con mucho más evidencia que tenemos desde las ciencias, que nos dicen básicamente que la gran mayoría de nosotros sigue una brújula moral, ética, ¿no? Que nos guía incluso cuando nadie está mirando. Pero, como lo muestra también este experimento, somos capaces de cierta flexibilidad ética, digamos, sin dejar de sentirnos honestos, porque eso no nos gusta. O sea, incluso si hablan muchas veces con criminales de cuello blanco, no se sienten como los malos, como los criminales. Más bien buscan justificaciones por sus acciones y no dejan de sentirse una persona honesta. Y eso cuadra con una evidencia que tenemos también de varios experimentos, que simplificando uno puede dividir la población en 3 grupos. Los A, los B y los C. Los A, los ángeles, los que siempre actúan bien. Los C, los corruptos, los de papaya puesta, papaya partida, los que realmente se comportan siempre mal, si eso vale la pena. Y una gran mayoría de personas, como nosotros, que somos en el grupo B, que somos ni el uno ni el otro, que somos humanos. Y hablaré un poquito más sobre la implicación de esto sobre la política pública. Porque si pensamos antes, o sea, esta visión cínica, muchas de las políticas anticorrupción, más control, sanciones más altas, ¿sí? Apuntan únicamente a los corruptos, a los 10% C, y se olvidan un poco del 90% de los demás. Pero también sabemos de otros experimentos que este control excesivo tiene un costo psicológico para estos grupos A y los B. O sea, no es solamente que de pronto las medidas no son efectivas para detectar y sancionar los C, porque eso también es el caso muchas veces, sino además de eso pueden imponer un costo sobre los demás. Bien. Si nos imaginamos una organización cualquiera, ¿sí? Y aplicamos esta regla de los 10-80-10, los grupos A, B, C, vamos a tener en cualquier organización, vamos a tener unos malos, unos angelitos y muchos Bs. ¿Sí? Mucha gente que está normal entre los dos. Pueden haber, incluso aquí a la izquierda, intenté hacer como una red que va desde un nivel bastante alto hasta el nivel más bajo. Aquí sería una persona más aislada, que por ejemplo, no sé, malversa fondos. Pero incluso estos rojos, estos malos criminales, están actuando en un ambiente donde hay muchos B. ¿Sí? Un jefe corrupto o incluso a más alto nivel necesita auditores, necesita contables, necesita gerentes, necesita empleados que trabajan para él, que se darán cuenta que hay algo que no cuadra, que hay algo que no va bien, pero buscarán estrategias de racionalización para justificar, cerrar los ojos, seguir cumplir con las tareas. Hay muchas estrategias de racionalización. Los invito a mirar nuestra publicación sobre integridad pública desde una perspectiva conductual. Pero los que conocen todos, todo el mundo lo hace.
el otro lo hace, me lo merezco. Este tipo de justificaciones nos ayudan a sentirnos bien a pesar de hacer cosas o dejar pasar cosas que quizás no son tan buenas. Y hay otro aspecto, porque si pensamos que hay los A, los B, los C, estos también van a determinar la cultura organizacional. Y por eso me gusta hablar de hecho de culturas de integridad en plural, porque incluso en Lima, y ustedes lo conocen seguramente desde su propia experiencia, pueden estar en un ministerio, en una entidad pública X, con un, digamos, un ambiente muy ético, muy abierto, donde la gente habla de problemas, ¿sí? Donde hay respaldo. Y cruzan la calle, entran a otro ministerio, otra entidad pública X, y es un ambiente totalmente distinto, no transparente, poca tolerancia al error, donde hay prácticas quizás no tan correctas. Misma ciudad, misma gente, o sea, misma cultura, digamos, macro, pero culturas organizacionales muy distintas. Y también hay evidencia de que incluso pequeñas faltas éticas en una organización, si se dejan pasar o si se ven como normales, se acumulan y pueden ir promocionando prácticas cada vez peores. Hay mucha evidencia de esto en la academia. Les dejé aquí una referencia que muestran que estas pequeñas prácticas pueden crear una pendiente resbaladiza hacia una cultura de deshonestidad más generalizada en una organización. Bueno, les presento un ejemplo de Australia que aplica exactamente esta evidencia de las ciencias conductuales. O sea, se basa en esta idea de esos tres grupos. Y dicen que un marco de integridad maduro toma en cuenta cada grupo. Si estamos pensando en sistemas inmaduros, tenemos estos sistemas que simplemente piensan en controlar más. ¿Sí? Más control, más sanción. Pero no trabajan realmente en los A y los B. Un marco de integridad maduro, por supuesto, controla, por supuesto, sanciona, eso es muy importante. Pero no solamente, sino también trabaja en proveer un ambiente de trabajo en el que se valoren los altos estándares profesionales, se minimicen riesgos de corrupción, se propicia un cumplimiento de las normas de integridad, trabajo con los líderes, por ejemplo, en todos los niveles, no solamente al máximo nivel, sino cada jefe que tiene responsabilidad de personal tiene una función tanto de gestor de integridad, o sea, ayudando a sus empleados a entender y gestionarse mejor la integridad, pero también como ejemplo, ¿no? O sea, visualizar lo que hace mi jefe es quizás mejor que cualquier ley o política pública. Basando en todo eso, la idea es movernos de una cultura de casos reactiva, o sea, enfocando en casos de corrupción, a una cultura de integridad más proactiva. Y esto es precisamente, digamos, el alma de la recomendación sobre integridad pública de la OCDE, que tiene esos 13 principios: sistema, cultura, rendición de cuentas, que pueden descargar en nuestro sitio. Y quiero enfocarme en este tema de meritocracia. El sector público procura emplear individuos profesionales y cualificados que tengan un compromiso profundo con los valores de integridad del servicio público. ¿De acuerdo? Y claro, liderazgo, formación, apertura, todo eso también se necesita, pero veamos el tema de meritocracia en particular. Y eso es un poco el mensaje clave para mí hoy. Para poder cultivar una cultura de integridad en la administración pública, el servicio civil juega un papel fundamental. Y fundamental en el sentido mismo de la palabra. Es el fundamento sobre el cual se construye una cultura. Los datos muestran, desafortunadamente no hay datos más recientes, pero se muestra que en general la meritocracia mejoró en América Latina si uno compara valores de 2004 a 2012. Y por ejemplo, para Perú ven
mejora significativa entre estos años. ¿Y por qué es tan importante para la integridad? Bueno, les ahorro qué es mérito, eso no lo saben. Pero por un lado, la meritocracia ayuda en integrar instrumentos de gestión de integridad en todo el ciclo de gestión del talento humano. Aquí también no voy a entrar en mucho detalle, pero si piensan en ese ciclo de gestión de recursos humanos, en cada etapa de entrada, desarrollo profesional, evaluación de desempeño, separación de cargo, en todo esto, y claro, en la planificación mismo del recurso humano, se pueden tomar en cuenta aspectos de integridad. Y es así que una política de integridad se vuelve realidad en la práctica, incluyéndola en los procesos reales de la administración, de la gestión pública. Y segundo, porque es el fundamento para desarrollar una cultura de integridad y reduce oportunidades de patronazgo y nepotismo. Y aquí hay todavía muchos desafíos en América Latina en general y en el Perú también. El nivel de percepción de politización, por ejemplo, del servicio civil es todavía muy alto en la región, mejoró también, pero sigue muy alto. Y ustedes lo conocen y mencionaron ahorita el CAS, hay un alto nivel de rotación de personal. Eso tiene implicaciones importantes. Dificulta establecer una cultura de integridad, porque ¿cómo van a cultivar una cultura organizacional si la planta de empleados cambia cada rato? De forma más profunda también afecta en el sentido de que la lealtad de muchas personas que entran al empleo público tienen de hecho una lealtad hacia la persona que los contrató y no tanto al servicio civil, al interés público. Hay un riesgo que esto pues implique y lleve a prácticas o a cerrar los ojos de que el jefe, por ejemplo, haga cosas que quizás no son tan íntegras. Y por supuesto amenaza la estabilidad de la gestión y la continuidad necesaria para llevar a cabo reformas. Y saben que desafortunadamente muchas veces los gobiernos dicen que el gobierno anterior hizo todo mal, nosotros lo vamos a hacer bien, cambiamos todos, incluso los empleados, y se arranca de nuevo de cero y se destruye básicamente lo que se logró antes. Desafortunadamente, lo que estamos viendo es que hay un riesgo que esos desafíos aumenten aún más con la crisis del COVID-19. Y ahora mismo estamos con la OEA elaborando un estudio sobre estos desafíos de cultivar culturas de integridad en un ambiente de crisis, post-crisis 19, bueno, tanto de salud como socioeconómica, ¿no? La crisis. Y estamos viendo cómo impacta los compromisos de Lima que son relevantes para esto, o sea, garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de los servidores públicos y promover códigos de conducta para, para esos estándares de ética, probidad, integridad y transparencia. Este informe estará listo en unas semanas y la idea es que informe los debates internacionales y en los países sobre este aspecto. Y una cosa que solamente quería resaltar, porque va exactamente en lo que dije, la base del desafío de la integridad pública es cultural y deben usarse herramientas para la gestión de la cultura de integridad en las entidades públicas. Y quizás para el debate hoy o para la reflexión, de todas formas, algunas preguntas. O sea, ¿estuvimos realmente preparados en los servicios civiles para responder ante los riesgos de fraude y corrupción que surgieron en la crisis? ¿Cómo podemos trabajar hacia un servicio civil profesional estable, enaltecido y basado en el mérito, a pesar de las consecuencias probables de la crisis? Es decir, menos recursos, más presión. ¿Cómo se puede cultivar una cultura de integridad en estas situaciones? ¿Cómo pueden los líderes de la administración pública asegurar que no solo se logren los resultados, sino también se hacen con transparencia e integridad?
y cómo pueden las instituciones responsables de la integridad y las del empleo público coordinar mejor los esfuerzos. Por ejemplo, en Perú estarían la Secretaría de Integridad Pública, Servir, Secretaría de Gestión Pública, la Contraloría, la Defensoría. O sea, hay varias entidades que necesitan realmente coordinar esfuerzos para lograr un impacto. Bueno, para terminar, es un muñequito que me gusta mucho. O sea, claramente un enfoque legal no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Puede ser el primer paso, porque si no, pues sería fácil. Vamos a terminar con la corrupción en 2 días, la vamos a legalizar. Esa sería la lógica inversa. Pero en resumen, o sea, luchar contra la corrupción es hoy más necesario que nunca, pero requiere más que un enfoque legal y de cumplimiento. Tenemos que apuntar a un cambio de culturas de integridad, de conductas. O sea, el impacto se da cuando la gente empieza a hacer las cosas distintas. Y desafortunadamente muchas de las leyes que vemos no tienen este impacto. ¿Sí? Son simbólicos. Entonces, es necesario, primero, entender las dinámicas de las tomas de decisiones éticas. No desde una perspectiva ingenua del deber ser. O sea, quisiéramos que la gente sea honesta, sino de acuerdo al comportamiento real de los seres humanos. Segundo, no pensar únicamente en los corruptos. Y eso quizás fue uno de los errores más importantes de la lucha contra la corrupción. Pensamos mucho en los corruptos. Está bien, es importante, pero no nos olvidemos de los demás. Y aprovechar y apoyar y promover la integridad de forma activa a través de instrumentos de gestión, de unidades, de personas dedicadas a esto, que apoyen a los servidores públicos cuando tienen, por ejemplo, se enfrentan con un dilema ético o una situación de conflicto de interés. Y pues asegurar un servicio civil profesional basado en el mérito, motivado y enaltecido, o sea, orgulloso de hacer su trabajo. Y bueno, resalto siempre el trabajo de Liliana Caballero en Colombia en su tiempo de directora de Función Pública, donde tuvo una política muy fuerte apuntando especialmente a enaltecer los servidores públicos. Bueno, con esto sería todo. Muchas gracias. Aquí encuentran más trabajos de nosotros en la región y estoy pendiente de sus preguntas y para la discusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Frederick Boehm, por esta ponencia tan interesante, tan reflexiva y retadora. Y ahora sí, agradecer la presencia del doctor Jaime Rodríguez Arana, quien va a acompañarnos en la siguiente ponencia. Quiero comentar nuevamente su currículum. El señor Jaime Rodríguez Arana ha dirigido diversos foros de reflexión e investigación sobre derecho administrativo, incluyendo el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, la Asociación Española de Ciencias Administrativas, la sección española del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas y el Grupo de Investigación de Derecho Público Global de la Universidad de La Coruña. Ha asumido numerosas responsabilidades en España. Diputado en las Cortes Españolas, subsecretario de Administraciones Públicas, director del Instituto Nacional de Administración Pública y miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma del Senado. A nivel internacional, ha sido miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas y miembro del Jurado de Naciones Unidas para los Premios Mundiales de Administración Pública. El doctor es investigador y autor de una prolífica obra de derecho. Ha sido catedrático en Derecho Administrativo y en numerosas universidades y doctor honoris causa en Nicaragua y Costa Rica. Bienvenido, señor doctor Jaime Rodríguez Arana. Esperamos su ponencia. Muchas gracias.
Muy buen día tengan todos ustedes. Estoy muy complacido de participar en este evento organizado por la Escuela Nacional de Administración Pública del Perú. Tengo mucho gusto también en saludar a la profesora Jean-Henri Boyer, al profesor Dante Mendoza y a las autoridades de la Escuela de Administración Pública, y agradecer esta cordial invitación para estar presente y compartir con todos ustedes algunas consideraciones y reflexiones sobre el tema que nos ocupa, la función pública en tiempos de pospandemia. Como usted, doña Isabel, ha reflejado en la presentación, que le agradezco, de mi currículum, he tenido la oportunidad durante bastantes años de mi vida profesional de dirigir escuelas de administración pública, tanto a nivel regional como a nivel nacional, y por lo tanto la consideración de la función pública como un factor estratégico de la reforma y la modernización administrativa es algo que siempre he tenido muy presente, no solamente en los tiempos en que me correspondió dirigir escuelas e institutos de administración pública, sino también como profesor de Derecho Administrativo y de Ciencia Administrativa, porque de una u otra manera, al final, la reforma y la modernización real de las administraciones públicas depende de la formación y de la educación permanente del personal al servicio de las administraciones públicas. Me hubiera gustado estar presencialmente con todos ustedes en el Perú, porque pues tengo muchas amigas y muchos amigos en esa querida tierra, pero bueno, ahora tenemos que estar a través de las pantallas y muy bien, pues es lo que corresponde. Por lo tanto, mis consideraciones y mis reflexiones van a partir, en primer lugar, de unos postulados que yo creo que son fundamentales para acercarse al tratamiento de cualquier materia que tenga que ver con la función pública en este tiempo. Un tiempo en el que la pandemia está poniendo a prueba y está cuestionándonos y preguntándonos acerca de tantas y tantas cuestiones que tienen que ver con las ciencias sociales, que tienen que ver con el derecho público, que tienen que ver con la ciencia de la administración y que tienen que ver ahora singularmente con la función pública, con el personal al servicio de las administraciones públicas. Y creo que una de las formas posibles que hay de aproximarse a esta cuestión tiene que ver con lo que yo denomino pensamiento abierto, pensamiento plural, pensamiento dinámico y pensamiento complementario. Pensamiento abierto porque, bueno, creo que también la pandemia nos está animando y estimulando a liberarnos de algunos prejuicios que tenemos en relación con el tratamiento tradicional que damos a ciertas cuestiones. Y nos damos cuenta que la función pública, que es un medio que tiene la administración muy importante para desarrollar políticas públicas, tiene que ver fundamentalmente con el objetivo básico y capital que tiene la administración pública, un Estado social y democrático de derecho, que es prestar servicios que contribuyan al libre y solidario desarrollo de las personas. La ponencia anterior que he tenido la ocasión de escuchar del representante de la OCDE, el doctor Frederick, creo que pone el acento en algo que es fundamental. Y es que el personal al servicio de la administración pública tiene que tener permanentemente la mirada puesta efectivamente en prestar servicios que contribuyan a la mejora permanente y cotidiana de las condiciones de vida de las personas. Y eso es un factor ético de gran envergadura que no podemos evitar y que tiene que estar presente. Y creo que la pandemia nos está interpelando, nos está cuestionando, y sobre todo a las autoridades en materia de la función pública, a que estimulen, promuevan, faciliten programas exigentes de ética con altos estándares que permitan que la función pública tenga ese compromiso creciente y efectivo con un servicio que debe ser objetivo y al interés general. Yo siempre suelo hablar de que la administración está al servicio
porque es evidente, la administración está al servicio de la comunidad, de la sociedad, no está al servicio del partido político ni de los funcionarios, está al servicio de la comunidad, de los ciudadanos. Y es un servicio que se hace objetivo, se hace de forma objetiva, racional. Y por lo tanto, fíjense ahora, con ocasión de la pandemia, por lo menos en Europa, que es donde yo vivo, estamos muy escandalizados, por lo menos yo lo estoy, en relación con la forma en la que se están sustanciando la realización de las compras públicas de las vacunas. Y esto es un tema que nos tiene que cuestionar y que nos tiene que hacer pensar acerca de valores como transparencia, igualdad, no discriminación y, lo que es más importante, poner a disposición de los ciudadanos servicios que realmente procuren que efectivamente esas vacunas cumplan la función que está establecida. Pensamiento plural también, porque creo que el tiempo del pensamiento único ya ha pasado, afortunadamente. Y hoy necesitamos esquemas de pensamiento también en la función pública que discurran por derroteros de entendimiento. La función pública es una política de Estado, que no depende de un partido político, que tiene que ser algo que tiene que estar acordado entre los distintos partidos, porque es una cuestión vertebral de la política de un Estado. Por lo tanto, las políticas públicas de la función pública tienen que tener estabilidad. Pensamiento dinámico. La función pública está sometida a cambios y transformaciones. Estamos en un Estado que se denomina social y democrático de derecho. Y ese modelo de Estado social y democrático de derecho influye de manera muy directa y de una manera muy concreta en relación con los bienes y servicios que las administraciones públicas deben de proveer a los ciudadanos. Porque el derecho público, al final, no es ni más ni menos que el derecho del poder para la libertad solidaria de las personas. Y luego el pensamiento complementario, porque también creo que ya después del tiempo que ha transcurrido, nos damos cuenta que los esquemas de enfrentamiento y de confrontación no arrojan saldos positivos y que hace falta comprender que el interés público y el interés particular pueden coexistir y que razonablemente pueden entenderse con esquemas de complementariedad. Dicho esto, yo quería simplemente considerar algo que tiene que ver con la función pública en relación con la pospandemia y que está enraizada en lo que yo entiendo que es la función pública directiva. Recuerdo en el año 1990, cuando era director de la Escuela Gallega de la Función Pública, que en aquel tiempo, fíjense, hace ya pues bastantes años, varias décadas incluso, en la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, allí en el noroeste de la península ibérica, elaboramos una ley en la que se decía que para ocupar puestos directivos de libre designación en la comunidad autónoma hacía falta superar un diploma de dirección pública. Es decir, que los ministros, que los altos cargos, cuando querían designar personal directivo, tenían que hacerlo entre personas que hubieran tenido una preparación profesional, que hubieran superado un diploma de dirección donde se impartían conocimientos de contratación pública, de presupuestos públicos, de ética pública también. ¿Para qué? Para que la discrecionalidad en el nombramiento estuviera modulada, ¿verdad?, por la selección de personas con conocimientos y experiencia. Porque, efectivamente, para dirigir un departamento de contratación pública en un ministerio hay que tener experiencia y conocimientos y también acreditar sólidos compromisos éticos. No podemos olvidar, y hoy en día estamos viendo una galopante corrupción en materia de contratación, que una buena administración de la contratación pública reclama saber elaborar pliegos de la contratación de forma concreta, de forma concisa, de forma completa, que hace falta compromisos éticos sólidos para seleccionar, con arreglo a la objetividad, los contratistas en cada caso,
y que también es necesario en el proceso de ejecución del contrato utilizar esos privilegios y potestades de la potestas variandi con arreglo a los intereses generales en cada caso. Por lo tanto, esa experiencia de esos años en la Comunidad Autónoma de Galicia para seleccionar personal directivo con experiencia y con compromisos profesionales, a mí ahora me permite, viendo lo que está pasando en este tiempo en el que vivimos, tiempo en que, como digo, la pandemia está poniendo a prueba muchas categorías e instituciones de las ciencias sociales, pensar en voz alta y compartir con todos ustedes cuál debe ser el perfil que se debe exigir a los directivos públicos cuando pase lo que está pasando. En estos días he tenido ocasión, porque desde hace algún tiempo, aunque soy del mundo jurídico, pero me manejo en las redes sociales, puede parecer como contradictorio, pero no es contradictorio. Y suelo poner algún pensamiento jurídico en mi cuenta de Twitter, y estos días también pensando en esta intervención, ponía algo así como que necesitamos formación permanente técnica, exigente, como también en valores del servicio público. Y esto me permite también trazar algunas ideas a modo de caracteres que yo pienso que deben adornar y distinguir los perfiles de los funcionarios directivos ahora y después de la pandemia. Primero, alta preparación técnica, selección con arreglo a criterios de mérito, capacidad e idoneidad, selección y progreso y promoción, no solamente la selección. Y luego también deben instalarse exigentes criterios objetivos para la evaluación del rendimiento de las unidades y los directivos que tienen a su cargo esas unidades. Esa preparación técnica debe estar complementada también por exigentes compromisos éticos. Mi experiencia dirigiendo escuelas de formación de funcionarios durante 12 años, que fue el tiempo que dediqué a este menester, me enseñó algo muy importante, y es que es posible, a través de la formación y de la educación permanente, articular programas de ética pública en los cuales se enseñe a resolver dilemas que se presentan cotidianamente en la gestión de los servicios. Sobre todo, la Unión Europea nos ha dicho que la corrupción en nuestro continente tiene que ver con 3 elementos: contratación, urbanismo y financiación de los partidos políticos. Bueno, pues vamos a trabajar precisamente en la ética en la contratación pública. Vamos a trabajar en la ética en el urbanismo. Vamos a trabajar en la ética en la financiación de los partidos políticos. Y por lo tanto, si trabajamos en esos sectores, será más difícil que puedan penetrar todas esas tendencias corruptas que vemos que con mucha frecuencia en el pasado y en el presente, ojalá que no en el futuro, van socavando, van minando la función pública y van provocando ese pesimismo y esa desafección ciudadana que vemos en muchos países que tiene el conjunto de la comunidad en relación con la función pública. Alta preparación técnica, formación en valores del servicio público y luego, en función de los directivos, yo creo que hay 3 cualidades que son muy importantes. Mentalidad abierta, yo lo decía antes, mentalidad abierta para saberse liberar de prejuicios, clichés y estereotipos que impiden el desarrollo y que impiden la realización de proyectos que valen la pena. Mentalidad abierta que tiene que ver también con la capacidad de entendimiento. Un directivo público tiene que ser capaz de tender puentes, tiene que ser capaz de dialogar, capaz de encontrar espacios de cooperación, espacios de colaboración, no como una estrategia más, sino porque sabe que el entendimiento es necesario ¿para qué?
para prestar servicios útiles a la comunidad. Yo cuando a mis alumnos les hablo de la contratación pública, y les hablo, ¿verdad?, de los principios de la igualdad, no discriminación, eficiencia, transparencia, etcétera, 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 les digo, si la política pública es una categoría jurídica, por supuesto, pero sobre todo es una política pública, a través de la cual se puede mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y usted, cuando maneja la contratación, tiene que buscar el contratista que va a ofrecer servicios que mejoren de verdad las condiciones de vida de los ciudadanos. Y esto no es sencillo, porque también tenemos que liberar a los procedimientos administrativos de muchas cargas superfluas, innecesarias, que dificultan que se tomen las decisiones correctas. Y esto supone una tensión continua, ¿verdad?, en los gobiernos y administraciones por reducir cargas innecesarias, simplificaciones administrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Junto a la mentalidad abierta y junto a la capacidad de entendimiento, también hay otro elemento que a mí me parece fundamental, que es la sensibilidad social. Para dirigir en la administración un Estado de Derecho social y democrático hay que tener sensibilidad social. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la administración pública está para proteger, defender y promover derechos fundamentales de las personas. Y la administración pública, un Estado social y democrático de derecho, está para la realización de la dignidad del ser humano. Esto tiene muchas consecuencias muy concretas, muy específicas a la hora de la gestión. Y evidentemente aquellos directivos o aquellas directivas que tienen clara esta función y que realizan sus tareas pensando única y exclusivamente en el bienestar de la comunidad, en la libertad solidaria de los ciudadanos, que buscan bienes y servicios que contribuyan a la realización libre y solidaria de las personas, pues claro, discurren por parámetros en los que con muchas dificultades van a entrar planteamientos corruptos, porque al final la corrupción, ¿qué es? La desnaturalización del poder, es usar el poder no para la finalidad que le corresponde, que es el bienestar general de los ciudadanos, sino para el bienestar propio del partido, de la familia, y por lo tanto la pandemia, y todos sabemos que la pandemia ha aflorado mucha corrupción, ¿eh? O sea, esto, vamos a ver, hay que reconocerlo, ha aflorado mucha corrupción, pero podemos aprender de lo que está pasando. ¿Y qué podemos aprender? Pues podemos aprender que necesitamos controles objetivos, controles independientes, controles autónomos que permitan que efectivamente la tarea administrativa se haga para la finalidad que tiene que hacerse. Es verdad que no es sencillo, porque con frecuencia quien es controlado quiere influir en los órganos de control. Pero bueno, es una tarea que siempre estará presente y una tarea en la que hoy, después de la pandemia, tenemos que tomar decisiones en todas las latitudes que permitan trabajar en esta dirección. Me estoy acercando ya al final de la intervención y los dos últimos aspectos en relación con las cualidades para la dirección en la política pública que yo creo que la pandemia nos está mostrando y que con anterioridad también se viene hablando mucho de este particular, tienen que ver con la realidad, el principio de la realidad, lo que yo llamo la real realidad. Porque dirigimos, o quienes dirigen en el sector público, lo hacen para la mejora de la realidad. Y aquí tenemos que también tener presentes, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado con todo lo que digo, porque son opiniones y son consideraciones que uno va forjando con el paso del tiempo, de sus experiencias, de sus escritos, de sus investigaciones, pero a veces uno pudiera pensar que con cierta frecuencia lo que llamamos las ideologías cerradas, sistemas de pensamiento unilaterales, totalitarios, que pretenden explicar la realidad desde esquemas que están en la intelectualidad abstracta, pues hoy en día no tiene mucho sentido. Porque la política pública está para la mejora de la vida de la gente. Y esto se puede hacer desde un gobierno A a un gobierno B. Y necesitamos funcionarios que sean capaces de entender que esto es posible. Y es posible. Donde se ha implementado y ensayado es posible. Y por lo tanto, la realidad es fundamental.
y también como hacen los anglosajones con mucha frecuencia, porque ellos tienen una visión. Nosotros nos hemos formado en el sistema continental europeo, francés, donde el Estado viene de arriba abajo, el mundo anglosajón viene de abajo arriba, y son dos modelos muy distintos, que aprendemos muchos de los dos, pero está claro que tenemos que aprender de los errores que cometemos y rectificar, que no pasa nada por asumir que uno se equivoca. Y cuando uno se equivoca, lo reconoce y cambia, y no pasa absolutamente nada. Pero en el mundo latino tenemos un pánico reverencial a reconocer los errores. Y no pasa absolutamente nada, porque la realidad va mostrando a través de contrastes que la rectificación se puede ir haciendo precisamente siempre que tengamos claro el camino y que tengamos claro que la política pública está para la mejora de las condiciones de vida de la gente. Y luego el último punto tiene que ver también, que sería la sexta cualidad que yo requiero de un directivo público en la pandemia y ahora en la pospandemia, creo que la pospandemia lo ha puesto también de manifiesto, tiene que ver con la racionalidad. La administración pública, y ahí están todas las teorías weberianas y todas las teorías del sentido último que tiene la aplicación de la ley a la realidad a través de la administración, hoy en día nos demuestran que hace falta introducir un factor esencial. O sea, la racionalidad técnica y esa racionalidad abstracta con la que nace la burocracia, hoy en un Estado que se llama social y democrático de derecho, desde mi punto de vista, tiene que introducir o tiene que invitar a que entre un nuevo espectador que es el ser humano. ¿Por qué? Porque esa racionalidad técnica unilateral muchas veces lleva a resultados que chocan con los derechos fundamentales de la persona. Y esa racionalidad técnica ahora tenemos que llamarla, como queramos, pero racionalidad humana, donde la dignidad del ser humano tenga una función principal y primordial. Porque la dignidad humana, todos lo sabemos muy bien, no solamente es una categoría central de la filosofía o de la ética, que por supuesto lo es una categoría esencial del derecho y de la administración pública de un Estado social y democrático de derecho. Y esa dignidad humana tiene tal calibre, tiene tal relieve en el mundo de la administración y del derecho público, que se podría decir que esa dignidad del ser humano es soberana, omnipotente, todopoderosa, capaz de erguirse frente a cualquier embate del poder para eliminarla o para ignorarla. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que las categorías del derecho, de la ciencia administrativa, tienen que construirse desde esa dignidad. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el procedimiento administrativo, quiere decir que la contratación pública, quiere decir que los presupuestos, sobre todo en el área social, tienen que delinearse y tienen que articularse desde este vector fundamental, que cuando se hace, pues realmente toda la actividad pública cobra sentido. Y cuando no se hace, pues la actividad pública al final se dirige a otras actividades que poco o nada tienen que ver con la dignidad humana y que al final acaban teniendo que ver pues, con consideraciones tecnoestructurales, incluso de corrupción. Por lo tanto, mi reflexión que les presento en esta tarde y con la que ya me despido de todos ustedes tiene que ver con esa caracterización de la función pública directiva, lo cual no quiere decir que la función pública que no es directiva no tenga que tener ese compromiso, por supuesto que lo tiene. Toda la maquinaria administrativa, la burocracia y la organización administrativa tiene que estar impregnada de estos valores. Lo que pasa que, como decía Hume, la ejemplaridad es una escuela de humanidad y el que está arriba tiene que dar ejemplo, porque si arriba no hay ejemplo, abajo tampoco. Y esto es una verdad como un templo, como decimos en España. Y por lo tanto, preparación técnica, con los mejores estándares
la mejor capacidad técnica para poder articular políticas públicas. Compromisos sólidos y crecientes con los valores de la ética pública, que son tan importantes y que van a la par y son complementarios con la mejor preparación técnica. Mentalidad abierta para comprender la realidad en la que vivimos. Capacidad de entendimiento para ser capaces de entender puentes y de buscar espacios de acuerdo, de cooperación. Sensibilidad social para comprender también que la dignidad humana es el valor primordial y capital de la política pública. Trabajo sobre la realidad para evitar estar en ensoñaciones intelectuales ideológicas que luego no tienen resultados prácticos ni concretos y que lo que hacen es complicar la vida. Y por supuesto, operar desde una racionalidad humana que se abre a esa dimensión de la dignidad del ser humano a la que debe tender necesariamente la política pública. En fin, con estas consideraciones yo me despido de todos ustedes, quedo a su disposición, agradezco mucho la invitación que se me ha cursado, insisto que me hubiera gustado saludarles personalmente, no es posible, algún día será posible, y felicito a la organización por haber convocado este evento con un tema tan sugestivo y tan provocador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Rodríguez Arana. Su ponencia ha sido muy interesante, muy retadora y sinceramente creo que tenemos mucho que conversar a partir de ahora. Entonces, si me lo permiten, vamos a iniciar ya este debate, ¿no? Antes de eso, quiero recordarles a todas las personas que nos están escuchando en este momento que tienen el chat del Zoom. Tenemos también en el link del chat materiales, ¿no?, que ustedes van a poder descargar, ¿no?, y que se van a usar en este evento. Y también la posibilidad de que ustedes puedan hacer algunas preguntas, ¿no? Preguntas que nos van a ayudar a enriquecer este debate, ¿no? Sinceramente, yo quiero decirles que tengo una auténtica, digamos, motivación después de haberlos escuchado, ¿no? Ha sido para mí muy alimentador para reflexiones, con muchas ganas, tengo muchas preguntas. También escucharlos a ambos me recordaba, mientras iba escuchando emocionada, un bolero que escuchaba mi papá, que decía algo así como, a mí me pasa lo mismo que a usted, y que de verdad da cuenta de que las dificultades en el sector público, en casi todos los países, son semejantes, y tenemos los mismos problemas y también los mismos retos. Pero también lo que vemos es que se han ido haciendo cosas de las cuales tenemos que aprender y tenemos que alimentarnos, y haberlos escuchado a ambos hoy día nos genera muchas ganas de salir corriendo, a plasmarlas y a empezar a ponerlas en marcha, ¿no? También me hace reflexionar en torno a la responsabilidad que hoy día tienen las oficinas de recursos humanos, ¿no? Hablaba usted hace un rato, doctor Rodríguez, sobre la importancia de una buena selección, de instalar, ¿no?, de los sistemas de rendimiento, de buen desempeño. Es decir, la tarea y el valor que deben tener las oficinas de recursos humanos en este momento debe ser mucho mayor, y dejar Nos cayó. Isabel ha tenido problemas de conexión, pero no es ningún problema. Más bien, Jaime, queríamos agradecer tu presencia. Sabemos que tienes unos problemas de agenda y todo, y que no nos vas a poder acompañar el resto de la sesión. Pero más bien ahora le quiero dar el uso de la palabra a nuestra presidenta, Yaneri Boyer, quien va a conducir esta segunda parte de la exposición, generando un debate a partir de las preguntas que todos ustedes han tenido
a bien hacernos conjuntamente con Freddy y el tiempo que todavía Jaime pueda quedarse compartiendo con nosotros. Yaneiri, por favor, quedas acá. Gracias, Dante. Muchas gracias a Jaime, muchas gracias al profesor Jaime Rodríguez Arana y a Frederick Bowen, ambos destacados profesionales y además generosos amigos que han tenido repito, la generosidad, reitero, de poder aceptar estar esta mañana con nosotros y compartir algunas reflexiones al respecto. Hay una pregunta que siempre rebota en mi cabeza a raíz de que cada cierto tiempo tenemos así iniciativas legislativas, digamos, peculiares en relación a incremento de penas, a incremento, a creación de nuevas penas, a aprobación de regímenes sancionadores o más faltas administrativas para servidores y servidoras públicos, digamos, la posibilidad de tener todos los resquicios, entre comillas, todos los resquicios de posible corrupción o de posible falta de probidad controlados para erradicar la corrupción, para eliminar la corrupción. ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo lo ven? O sea, a mí siempre me genera muchas reflexiones asumir que la integridad en el sector público tendría que tener esencialmente un enfoque punitivo. Bueno, algo mencionaste, Frederick, pero me encantaría poder escuchar vuestras opiniones. No sé quién quiere empezar a conversar al respecto. No sé si Jaime, que creo que tenías un poquito más de prisa, y luego Frederick. Con mucho gusto, Jean-Henri. Es una cuestión muy pertinente, muy relevante, que ocupa, ¿verdad?, pues muchos espacios académicos y también muchos espacios prácticos, la dimensión punitiva y la dimensión preventiva del combate a la corrupción. La dimensión punitiva, a través del derecho penal y el derecho sancionador, pues tiene que operar cuando sea menester, pero el problema es que si fuéramos más efectivos en la dimensión preventiva, la dimensión punitiva seguramente no tendría tanto trabajo como tiene. Claro, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que ahora mismo, que efectivamente estamos viendo, por lo menos en materia sanitaria, que los principios de prevención y de precaución son tan importantes, y creo que vamos a tener que trabajar en el futuro mucho en esa dirección, también en el ámbito de la función pública tendríamos que trabajar más en la prevención y en la precaución para evitar que se consoliden comportamientos que van contra los valores de la ética pública. Pero no solamente desde un punto de vista de llamar la atención sobre lo negativo, ¿verdad?, sobre lo que es faltas de servicio, sino yo creo que, y mi época, 12 años que he dedicado, que bueno, uno detrás de otro son bastantes años, ¿verdad? Con 365 días cada año son muchos días al final del día. Yo saqué una conclusión, después de trabajar con muchos directores generales, jefes de servicios, subdirectores generales, y es que la mayoría de la gente que trabaja en la función pública quiere hacer bien su trabajo y es consciente de que de su trabajo depende el progreso del país, sea como director general, como secretario de Estado, ministro, subdirector, incluso como jefe de negociado o como auxiliar administrativo. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que estimular lo positivo. No es fácil, hay que premiar conductas positivas, se puede hacer, hay complementos de productividad para hacerlo, tiene que haber unos mensajes muy claros en esta dirección y, por ejemplo, fomentar la participación o la formación del personal de toda la administración pública va en esta línea. Entonces, al final de cuentas, ¿por qué entra la gente a trabajar en la función pública? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué entra la gente? ¿Por qué va a la administración pública? Yo honestamente creo que va la gente a la administración pública porque la administración pública va a encontrar un espacio de desarrollo profesional que va a contribuir a la mejora y progreso de su país. Porque por eso hay un plus de responsabilidad para los que están en la función pública superior a la empresa privada, porque están manejando el interés general. Entonces, yo, Jean-Henri, y con esto me despido de todos ustedes porque tengo que entrar en otro evento dentro de un momento, creo que efectivamente la dimensión preventiva y positiva para
facilitar y para premiar conductas positivas es una línea que a veces no hemos, por lo que sea, no hemos ensayado suficientemente, pero tiene, cuando se hace, yo la tuve en su día, resultados sorprendentes. Porque si estamos con el arma arrojadiza y estamos siempre con el Código Penal y con el derecho sancionador blandiéndolo sobre los funcionarios, pues al final no vamos a conseguir esos resultados. Y, insisto, la mayor parte de quienes están en la función pública están para mejorar las condiciones de vida de sus connacionales, para colaborar en políticas públicas de desarrollo y progreso social, y eso es pues un caudal de personal que está dispuesta al bien general muy importante. Muchas gracias, Jaime. Bueno, desde Servir consideramos que es importantísimo el enfoque de integridad y el enfoque preventivo, y precisamente por eso parte, digamos, de la inauguración de este congreso y este espacio para poder debatir, o como diría Ferraioli, para poder generar conceptos o criterios o categorías que permitan defender un servicio civil íntegro o promover un servicio civil íntegro, en este caso, o un empleo público. Sí creemos que es importante la integridad y el criterio de integridad y la visión de integridad, no solamente es un enfoque punitivo, sino también un enfoque preventivo, como bien lo señalas. Incluso a las 3 de la tarde tenemos una mesa dedicada solamente a integridad y servicio civil, que bueno, estás cordialmente invitado, ojalá puedas, pero ahí quedará grabado en todo caso. Muchas gracias, querido Jaime, por acompañarnos en esta mañana. Te lo agradecemos muchísimo. Que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, Frederick, te damos el pase. ¿Qué nos dices tú respecto a la misma pregunta? Bueno, primero, totalmente de acuerdo con lo que dijo Jaime. Es mejor prevenir que curar, claramente. Pero también hay que decir, o sea, la impunidad es terrible. Es una señal muy, muy grave en cuanto a conducta y al ejemplo, ¿no? O sea, hay que aplicar lo que hay. Pero pedir cada vez más sanciones más fuertes, primero no hay ninguna evidencia académica que muestre que aumentar la sanción reduce los crímenes, en ningún tipo de crimen. Pero bueno, hay que aplicar lo que hay que asegurar que haya sanciones, eso sí. El tema es que políticamente es mucho más fácil y mucho más atractivo decir vamos a aumentar las sanciones, pasamos una ley, o sea, es fácil. Es atractivo, suena bien, y es mucho más simple que abordar temas mucho menos sexy, como por ejemplo servicio civil, como por ejemplo la gestión de riesgo interna, mejorar la gestión pública, trabajar el tema. En una de las preguntas prescritas había una pregunta excelente en cuanto al tema político, o sea, el financiamiento político, la integridad electoral, que muchas veces está en el aval de todo lo que vemos de malo en la administración. O sea, estos temas son mucho más espinosos, políticamente mucho más complicados abordar. Entonces, muchas veces terminamos en eso es mi hipótesis, terminamos en estas vendetas de más sanciones simplemente porque el resto es más complicado. Ahora, también hay unos aspectos más preocupantes. Yo lo toqué un poquito en mi presentación, pero sin profundizar mucho. Hay el aspecto de qué tipo de señal estamos enviando a los servidores públicos si estamos cada vez incrementando los controles y las sanciones. Estamos diciendo básicamente, ustedes son potencialmente corruptos, no tenemos confianza en ustedes. Básicamente invertimos la carga probatoria pidiéndoles demostrar que todos sus ingresos son legítimos, etc. O sea, básicamente lo que estamos mandando es una señal de desconfianza. Pero es muy humano que cuando nos sentimos desconfiados, no desarrollamos una reciprocidad positiva hacia el empleador, hacia la organización, hacia el servicio público. Y entonces mucho más probable es que podamos justificar acciones no éticas si estamos trabajando bajo esta presión. Me lo merezco, ellos también lo hacen, de todas formas no les interesa que yo tenga un buen ambiente laboral, por ejemplo. O sea, eso provee otra vez justificaciones. Y último punto, o quizás dos últimos puntos, si me lo permites. Mencioné el tema del liderazgo. Eso es clave para
para mostrar buenos ejemplos. O sea, cada jefe puede jugar un papel muy, muy importante. Y Jaime mencionó un punto, y eso es el segundo, ¿por qué la gente va a la administración pública? O sea, el tema de selección. Y ahí me parece interesante una práctica de Australia, otra vez, que en esencia invirtieron la lógica de la selección. No están mirando primero las capacidades técnicas, o sea, qué tipo de formación tiene, qué diplomas tiene, qué experiencia laboral tiene, sino más bien está primero mirando si la persona que aplica está alineada y de acuerdo con los valores del servicio civil, con los valores públicos. Y luego en la segunda etapa están mirando las capacidades técnicas. La lógica es precisamente decir que el cuello de botella es más bien en los valores. Gente técnica capacitada hay, pero gente dedicada al servidor público quizás hay menos. Entonces están mirando primero esto y luego las capacidades técnicas. Bueno, eso es solamente un pequeño ejemplo de cómo podemos también implementar aspectos de integridad en un proceso de selección. Es que es bien interesante lo que tú estás mencionando, porque aquí, bueno, hay muchísimas preguntas. Vas a quedar un poco, vas a ser nuestra víctima hasta que termine la mesa. En relación hay muchísimas, no vamos a tener la posibilidad de responderlas todas probablemente, pero justo lo que mencionabas se encontraba en una de las preguntas. ¿Hay alguna forma de medir en un proceso de selección que una persona es íntegra? ¿Cómo medirlo? Y claro, y yo agrego la parte que a mí me genera dudas. ¿Podríamos decir que este componente de integridad es objetivamente mensurable? Porque en los procesos, como son procesos de competición, sabemos, el grueso de las personas demanda objetividad, neutralidad. Pero claro, ¿cómo medimos integridad o valores como vocación de servicio, por ejemplo, que a mí me parece súper importante? También lo mencionaba Jaime, yo le hablaba de la sensibilidad social, ¿no? ¿Cómo lo medimos? ¿Es objetiva? ¿Es posible objetivar esa medición? ¿Cómo lo ves? Fácil no es. Por ejemplo, o sea, hay un tema que surge cada vez en algunos países, por ejemplo, hacer pruebas, ¿cómo se llaman esos detectores de mentiras? Es polígrafo. Eso. Eso, por ejemplo, me parece horrible. O sea, eso otra vez manda una señal fatal. Lo entiendo para puestos, no sé, de fiscales, pero en generalizado para el servicio civil, eso me parece horrible. Después hay varias, en las ciencias, en la psicología hay tests, ¿no? Exámenes que buscan ver en algunas respuestas de la manera como uno responde y medir ahí un cierto nivel. Sinceramente desconozco, soy un poco escéptico porque creo que es relativamente fácil prepararse para esto en general. Quizás más interesante me parece, por ejemplo, poner los candidatos en una situación de dilema ético, donde no hay respuesta fácil, y más bien pedir un razonamiento por su decisión. O sea, ¿por qué tomó esa decisión en esa situación que es en un área gris? Eso quizás te da más Pistas. Pistas más indicios sobre cómo es el razonamiento de esa persona en términos éticos. Pero cualquier cosa no va a ser objetivo 100% y perfecto. Además, también sabemos, y eso también es parte de lo que presenté, personas se adaptan al contexto. Y eso quizás es también un poco bueno, no el fracaso, pero no es suficiente hablar, por ejemplo, de las escuelas tienen que promover valores, cultura en valores, las universidades. Sí, todo eso es importante, pero no hay que desconocer la fuerza que tiene esa cultura organizacional y lo bueno que somos en adaptar nuestros comportamientos de acuerdo a la situación.
podemos ser personas muy distintos en el ambiente laboral y en el ambiente familiar. Y por eso es tan importante pensar también en las medidas en el lugar del trabajo. O sea, después de haber contratado. Es que fantástico lo que estás mencionando, porque aquí voy a otra pregunta que se conecta directamente con esto, ¿no? Porque preguntan si se pueden generar indicadores de medición de políticas que disminuyan la corrupción en las entidades públicas. ¿Cómo está la experiencia en la OCDE, por ejemplo? ¿Hay indicadores al respecto o, digamos, datos claves que nos permita ver qué tan corrupta o menos corrupta puede ser una entidad? Bueno, para Desde la cultura organizacional, claro está, ¿no? O bueno, no sé si hay otro enfoque, tú me dirás. Depende precisamente del enfoque. O sea, si queremos medir la corrupción, tenemos un gran problema porque la corrupción de por sí, por un lado, es multifacética y por otro lado es escondida, por definición. Es decir, que vamos a ver solamente los casos que fallaron, que fracasaron, que detectamos. Podemos medir, podemos preguntar por la percepción, pero tenemos todos los problemas con índices de percepción que mencionaron también en una pregunta escrita. Luego hay preguntas que buscan más ver la victimización, o sea, le ha tocado pagar un soborno o conoce a alguien que, o sea, buscan ocurrencias reales, pero entonces estamos mirando prácticas muy específicas de corrupción, sobornos básicamente que se pagan. Un ciudadano común o el servidor público promedio no va a ser víctima o testiga de un soborno de alto nivel en compras públicas o en procesos de infraestructura. Difícilmente tiene un acceso directo a esos procesos. Entonces siempre hay que ver un poco qué se está midiendo de verdad cuando uno mira estos indicadores. Luego hay indicadores de políticas o de medidas anticorrupción de integridad. Ahí sí se pueden medir, o sea, monitorear también la implementación de estas medidas en diferentes niveles, los insumos, los productos que salen, el uso que se hace de este producto y quizás el impacto, ¿no?, deseado. Pero eso depende mucho de las medidas. A un nivel más macro, estamos ahora en la OCDE desarrollando indicadores, múltiples indicadores para medir cada principio de nuestra recomendación de la OCDE sobre integridad pública, esos 13 principios, y va a ser una serie de indicadores de diferentes fuentes, o sea, datos administrativos, si es posible, checklist legal, o sea, existe una ley, sí o no, eso es simple, prácticas, se usa, cuál es el uso de algún instrumento, un canal de denuncia, por ejemplo. Y bueno, ahora estamos en una fase piloto. Precisamente esa semana en el Foro de Integridad Global de la OCDE hay una sesión presentando un poco esos avances. Les recomiendo ver la sesión, está grabada, o sea, se pueden inscribir y mirar la sesión, está en inglés, pero fue muy interesante. Y bueno, no sé si respondí. La medición no es fácil, pero es posible, pero hay que prestar mucha atención qué se mide y cómo se mide. Y también hay que tener en cuenta de cuando tú empiezas a medir una cosa, son incentivos muy poderosos a la gente de cumplir con esa medición. O sea, cuando empiezas a sacar un índice cualquiera, el día siguiente tu jefe te va a decir, mira, yo quiero mejorar en este índice, ¿qué tengo que hacer para mejorar en este índice? Si el índice no capta lo importante, orientas la política quizás en algo que no es importante. No corresponde. Es como el trabajo del antropólogo, ¿no? Que cuando lo mira lo cambia todo. Cuando comienza a observar, digamos, a veces los comportamientos cambian en función a la observación. Sí, clarísimo y sumamente interesante. Fíjate que acá tenemos otra pregunta, bueno, tenemos un montón, pero ya has ido respondiendo tú también, pero hay uno de los ejes priorizados de Servir, es el trabajo remoto, ¿no? El cuidado al servidor y la promoción del trabajo remoto. Y también estamos buscando convertir el trabajo a distancia. Llamémoslo trabajo a distancia para ponerle un nombre, porque también hay teletrabajo, además hay varias modalidades que están ahí dando vueltas. En este momento, en un contexto de crisis, de pandemia, donde teníamos que cuidarnos todos, se aprobó un trabajo remoto y hay mucha gente en el Estado que está en sus casas o de sus casas trabajando, ¿no?
con todo lo que esto implica. Entonces, claro, aquí nos preguntan si el trabajo remoto, si consideras que el trabajo remoto u otras formas similares de desempeño puede incidir en la observancia de los valores éticos que han de guiar la actuación del servidor público. O mejor dicho, creo yo, ¿encuentras alguna relación entre estas modalidades a distancia de trabajo que en algunos lados ya se venían dando? Creo que esto nos ha obligado un poco a sumergirnos muchas más entidades públicas casi de un día para otro, pero digamos, ¿encuentras algún tipo de relación, ¿no? Como valores éticos que tendría que guiar al servidor público, más aún en esta situación de estado de emergencia, de pandemia? Excelente pregunta. Lo que estamos viviendo ahora básicamente es un inmenso experimento a escala global y la respuesta a esa pregunta la vamos a ver en un año, 2 años. Yo creo que por un lado hay una gran oportunidad en el teletrabajo porque demostró que no vale el tiempo que yo estoy sentado en un escritorio por día en una oficina, sino las tareas que hago y los objetivos que cumplo. O sea, ahí hay una oportunidad de orientar el servicio público, la administración pública más hacia hacia resultados, ¿no? A todos los niveles. O sea, no pidiendo cumplir con las 8 horas en la oficina, sino con ciertas metas, con ciertos objetivos. Y eso permite también vincular esos objetivos y lo que cada uno hace a una meta más alta, más grande. O sea, sentirse parte de algo, de un logro, de un esfuerzo común para mejorar, por ejemplo, un servicio a los ciudadanos X, de salud, de educación, de trámites, no sé, pero bueno, Liliana Caballero dijo en algún momento, saber todos los ingredientes hacen la pizza y saber o sea, cada ingrediente es importante, desde los más altos niveles hasta los niveles más bajos. Entonces ahí quizás hay una oportunidad para crear ese sentido de pertenecer a algo, a un objetivo más grande. Pero también hay riesgos. O sea, claramente, por ejemplo, gente que entra al servicio en estos momentos, es muy difícil transmitir ahí vía Zoom una cultura organizacional. O sea, claro, se hace una presentación, quizás se le manda el código, pero no está inmerso en esa cultura. O sea, básicamente muchas de las cosas que mencioné ahorita parte del principio de una organización, uno vive juntos durante el día, esa interacción desaparece de cierta forma. O por lo menos es muy, muy distinta en el teletrabajo. Pero eso son más interrogaciones que tengo que respuestas. Vamos a ver. Por lo menos son retos y bueno, ustedes, cualquier organización va a tener que buscar soluciones cómo lidiar con esto. Sí, bueno, la verdad es que yo también tengo más preguntas que respuestas en este tema porque, bueno, ahora lo vivo directamente, ahora que volví a ser funcionaria, lo vivo directamente en la organización, ¿no? Y creo que esto constituye un desafío para todas las organizaciones públicas, me imagino que también para las privadas, a veces las organizaciones públicas que pueden ser tan grandes, ¿no? Sí, esto puede ser muchísimo más retador, puede ser mucho más sencillo ir viendo, ¿no? cómo está el personal, te das la vuelta de pronto, a ver qué están haciendo. Esa lógica para saludar, decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está la familia? Una cosa más parte de la cotidianidad de cómo vas construyendo relaciones que es un elemento importantísimo también dentro de la cultura organizacional y dentro además de esta suerte de relación entre jefe y entre colaboradores, ¿no? Y también en esta cultura de integridad, ¿no? Porque mencionaba Jaime antes de ir esta suerte de predicar con el ejemplo. Yo creo que ahí a veces hay que separar un poco la paja del trigo cuando hay cosas que son definitivamente contrarias a la ética,
o cuando son conductas que podrían percibirse como no éticas, pero a veces es un tema de comunicación, ¿no? Sino que a veces estamos tan en un modo desconfianza que es bien fácil creer que hay algo malo que se está cocinando, ¿no? Pero, y claro, a veces la interacción ayuda a paliar ello, pero cuando no nos vemos eso puede ser un poquito más difícil. Y justo el sábado vamos a tener una mesa sobre trabajo remoto, que creo que ahí se van a seguir planteando dudas sobre este tema. Y voy a ir cerrando con una pregunta más filosófica que también han formulado, me parece bien interesante, para ya ir cerrando esta mesa y no torturarte más con tanta pregunta. Bueno, acá nos citan a Hannah Arendt, pero claro, la pregunta que se formula en función a ello es si se podría decir que los servidores civiles solo cumplen una función, a pesar de que pueda ser no ético lo que demanda el gobierno de turno o, por ejemplo, una dictadura. E incluso, no sé, pues el ministra de turno, el jefe de turno, o podría llevarse a varios aspectos, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Demasiada filosofía para esta hora que nos acercamos al almuerzo aquí en Perú? ¿O? No, es una buena pregunta. Por supuesto que sí. El tema es que por lo menos así como entendemos integridad y estamos discutiendo el tema de la corrupción, etcétera, hay un valor fundamental. O sea, no todos los valores son éticos. Hay valores profesionales y hay valores democráticos. Y yo pienso que en este caso yo respondería, va en contra del valor democrático. O sea, bueno, aparte de que hay claramente prácticas criminales, ¿no? Y si un servidor ahí cumple su función cometiendo un delito, claramente hay algo que no está bien. Pero más allá de esto, no tenemos que olvidarnos que pues, los gobernantes en turnos han sido electos en base al voto y representan el pueblo peruano en este caso, y tienen que laborar en el interés de los peruanos y no de algunos intereses particulares, por ejemplo. Bueno, para mí eso sería mi respuesta para mí también. Sí, bueno, en el derecho administrativo, y creo que Jaime también lo dijo de una forma más poética, es una frase que suele usar, como que el derecho público, el derecho administrativo se convierte en un derecho del poder para la libertad solidaria de las personas, ¿no? Es decir, cómo independientemente de cuál sea el gobernante de turno, finalmente los servidores públicos, ¿no? Servidores y servidoras nos debemos a los intereses generales, ¿no? A los intereses públicos, y hay que procurar trabajar en ese sentido, ¿no? Y permíteme una anécdota. O sea, yo normalmente trabajo y llevo mucho tiempo trabajando en Latinoamérica, conozco bien varios países y de casualidad me tocó el año pasado trabajar sobre Finlandia. Y tuvimos unas entrevistas y entre otros con un exministro. Y él dijo así casi de casualidad, nos dijo, bueno, pero de todas formas yo como ministro, como político, no tengo mucha discrecionalidad, de hecho, porque hay la burocracia, o sea, los servidores públicos de carrera, que siempre me están diciendo, pero un momento, o sea, hay esta ley, hay esta política que ya está en camino, no podemos, o sea, hay como una margen de maniobra para las políticas que existen. Ojalá, porque también es la idea de una democracia ver diferentes opciones políticas también, pero el margen es controlado, es pequeño. Y el control viene en gran parte por los servidores públicos profesionales. Y eso es algo que en América Latina muchas veces no hay, ¿no? Claro, la institucionalización de la burocracia, ¿no? Bueno, yo recuerdo que Eduardo Arellano, un profesor de la Universidad Católica, ha escrito algo sobre ese tema y claro, él estudiaba un poco la burocracia institucionalizada del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cómo funciona, digamos, sus pros, sus contras, pero sobre todo un poco en torno a lo que tú señalas, ¿no? Como una burocracia institucionalizada, claro, con los mejores valores públicos, por supuesto, que es lo que siempre
que se tendría que apostar, puede ser un real contrapeso a una decisión política arbitraria, ¿no? De muchas razones, de muchas maneras, ¿eh? de muchas maneras. Y creo que eso puede funcionar y en cierta forma con un servicio civil profesionalizado eso podría ser posible, ¿no? Y al mismo tiempo, una entrevista también con la presidenta de la entidad fiscalizadora superior de Finlandia, ella dijo que su sistema de control externo se basa en la confianza. O sea, el costo del control es mucho más bajo cuando tienes un sistema así profesionalizado en base a valores y hace el control tanto interno como externo mucho más eficiente, ¿no? En términos de sí, bueno, culturalmente somos muy diferentes. Claro, tenemos una eso cultura sí. más complicada, en ese sentido, más complicada. Sí, bueno, a mí también me ha tocado ver un poco Honduras y Argentina y también era esa lógica, ¿no? Cuando tienes como punto de partida la desconfianza, la estructura se hace más engorrosa, ¿no? Y probablemente por eso tenemos normas tan engorrosas como las normas de contrataciones o las normas de control, ¿no? Pero bueno, son parte de los desafíos que tenemos como Estado. Y no quería con eso decir que el modelo finlandés es válido para Perú. Solamente no lo es. Con eso solamente quería decir que existe este mundo paralelo distinto que puede ser una aspiración hacia donde uno quiere llegar en algún momento. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo me quedaría conversando aquí toda la tarde, pero creo que tenemos el derecho fundamental al almuerzo, al menos las personas que nos están viendo ahí. Yo sé que la hora es diferente, pero aquí son casi la 1 de la tarde. Muchísimas gracias, Frederick, nuevamente por esta interesantísima conversación y sobre todo por tu exposición. Creo que está siendo bastante valorada también por todas las personas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Le doy el pase a Isabel para que pueda ir cerrando. No sé si quieres decir algo más, Frederick, antes de darle el pase a Isabel. No, simplemente agradecer otra vez la invitación y, bueno, muchos saludos al Perú. Gracias, Frederick. Viajamos. Nos vamos con Isabel, entonces. Hasta luego. Muchas gracias, Frederick Boehm. Muchas gracias, Yaneiri Boyer. Realmente la conversación ha sido muy interesante, muy retadora. Y creo que genera aprendizajes, ¿no?, de nuestras diferencias y de nuestras semejanzas. Les agradecemos a todas y todos la presencia aquí. Les agradecemos haber estado atentos y participando con sus preguntas. Y los seguiremos viendo, ¿no?, a lo largo del Congreso. Estamos aquí para seguir pensando, reflexionando y aprendiendo juntos. Hasta pronto, nos vemos. Muchas gracias.